El cielo de Caracas esta noche no es simplemente un espacio vacío sobre una nación aislada. Se ha transformado en el epicentro de una sacudida geopolítica sin precedentes en la historia moderna. Información de último minuto, confirmada directamente desde el Palacio de Miraflores, indica que Delcy Rodríguez ha firmado un decreto de emergencia absoluta, abriendo de par en par el espacio aéreo venezolano, que permaneció bajo un bloqueo férreo durante décadas. En el instante preciso en que se levantó la prohibición, el estruendo ensordecedor de motores a reacción desgarró la oscuridad sobre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. No se trata de vuelos comerciales ordinarios, sino de una flota masiva de aviones de transporte pesado C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que aterrizan uno tras otro en la pista de Maiquetía. Esto no es solo un vuelo, es la confirmación del colapso total del antiguo régimen y el inicio de una era donde Washington ha tomado el control operativo directo. Fuentes internas de inteligencia regional aseguran que al menos 12 de estos gigantescos aviones de carga han tocado tierra en menos de 2 horas, transportando miles de toneladas de equipo logístico y las unidades de fuerzas especiales más élite para establecer una zona de amortiguamiento de seguridad absoluta. Este evento ocurre mientras el partido de gobierno, el PSV, se desintegra en 1000 pedazos tras la traición sucesiva de sus eslabones de poder más importantes, quienes buscan desesperadamente una salida. El hecho de que Delcy Rodríguez haya entregado el cielo a los militares estadounidenses representa una puñalada mortal en la espalda para las facciones extremistas que aún intentaban resistir dentro de las Fuerzas Armadas. En las calles aledañas al aeropuerto, los ciudadanos de Caracas observan atónitos cómo los aviones con la insignia de la Estrella Blanca ocupan las pistas que hasta hace pocas horas eran territorio prohibido para cualquier entidad occidental. La narrativa de resistencia prolongada que el Estado mantuvo por años se ha desmoronado en una sola noche de maniobras relámpago. En lugar de un desembarco sangriento, estamos presenciando una toma de posesión calculada, donde los aviones estadounidenses aterrizan bajo la protección de la propia Guardia Nacional venezolana, que alguna vez juró lealtad eterna a Nicolás Maduro. Analistas militares de alto nivel sugieren que la escala de este despliegue es 5 veces mayor que cualquier ejercicio previo en la región, lo que revela un plan de pacificación y reconstrucción que Washington tenía guardado bajo llave durante mucho tiempo. Estos primeros aviones no solo traen suministros básicos, sino que, según informes clasificados, transportan las unidades de guerra electrónica más avanzadas del mundo para neutralizar de forma permanente los sistemas de defensa S-300 instalados por Rusia, convirtiendo a Venezuela en una zona militarmente neutral bajo vigilancia satelital constante de los Estados Unidos. El perímetro del aeropuerto ha sido sellado en un radio de 10 kilómetros y cualquier actividad de las milicias locales ha sido suspendida de inmediato bajo amenaza de respuesta letal. Estamos ante una transferencia de poder fáctica en el terreno, donde la fuerza del dólar y la supremacía militar estadounidense han doblegado los últimos restos de un sistema que hoy exhala su último suspiro. El despliegue es tan masivo que las luces de los aviones en espera para aterrizar forman una línea continua que se pierde en el horizonte del Caribe, marcando el fin de una era y el comienzo de una ocupación estratégica coordinada desde lo más alto del poder en Caracas, mientras los motores de los aviones estadounidenses resuenan con una fuerza ensordecedora en la pista de Maiquetía, dentro de las paredes de granito del Palacio de Miraflores, el pánico ha alcanzado niveles de demencia colectiva y caos absoluto. Informes filtrados por fuentes de inteligencia de alto nivel indican que Delcy Rodríguez no solo abrió el espacio aéreo por una cuestión de logística de emergencia, sino como parte de un pacto secreto de inmunidad que involucra la asombrosa cifra de $100,000 millones. Repito,
$100.000 millones desviados del erario público y de las reservas de oro de la nación durante la última década. Esta cifra, que supera con creces cualquier estimación previa de corrupción, ha sido rastreada en una red de cuentas fantasmas que se extiende desde las Islas Caimán hasta los paraísos fiscales más oscuros de los Emiratos Árabes. Mientras los oficiales de rango medio intentan quemar montañas de documentos que los incriminan en las hogueras improvisadas en los patios traseros del palacio, se escuchan gritos desgarradores en los pasillos de las oficinas gubernamentales. Testigos presenciales aseguran que los colaboradores más cercanos que aún permanecen en el complejo, al verse acorralados por la sombra de la justicia internacional, han caído en estados de psicosis extrema. Se reporta que algunos altos funcionarios han sido vistos destrozando mobiliario histórico, rompiendo televisores y lanzando equipos de comunicación por las ventanas, en un intento inútil y desesperado por borrar el rastro digital de sus crímenes contra el Estado. La tensión es tan sofocante que se han producido enfrentamientos armados internos en los sótanos de la sede de inteligencia entre facciones que exigen la rendición inmediata para salvar sus vidas y los grupos radicales que, en un delirio de resistencia, se niegan a aceptar que el sistema ha colapsado. En las calles de Caracas, la economía ha sufrido una transformación violenta en cuestión de minutos. El bolívar, la moneda que ya estaba herida de muerte, ha dejado de existir totalmente en cualquier tipo de transacción, siendo reemplazado instantáneamente por un dólar estadounidense, que fluye con una autoridad indiscutible desde los cargamentos que acaban de aterrizar bajo custodia militar. Los expertos en geopolítica y economía internacional señalan que esta intervención no tiene precedentes en la historia del hemisferio occidental, superando en escala y audacia a cualquier operación realizada en el siglo XX. Cada uno de los 12 aviones C-17 que ha tocado tierra transporta no solo ayuda, sino unidades de asalto táctico equipadas con tecnología de visión térmica de quinta generación y drones de reconocimiento que han convertido el centro de la capital en un tablero de ajedrez vigilado desde el espacio. Los informes sugieren que la movilización es tan masiva que el Pentágono ha activado protocolos de ocupación estratégica total para evitar que los grupos armados conocidos como colectivos puedan reorganizarse. Estos grupos que antes aterrorizaban a la población están huyendo en masa hacia las fronteras, abandonando sus puestos y dejando atrás arsenales enteros de armas de fabricación rusa. La magnitud de la traición de la cúpula es tal que incluso los mandos militares que juraron defender la revolución hasta la muerte están ahora enviando señales de radio codificadas a los aviones estadounidenses para solicitar asilo a cambio de entregar las coordenadas de los búnkeres secretos donde se esconden los últimos leales al régimen. El ambiente en la ciudad es una mezcla de terror y una esperanza eléctrica. Mientras el mundo observa cómo una de las dictaduras más ricas en recursos naturales de la historia se desintegra bajo el peso de su propia ambición desmedida y el despliegue de fuerza más imponente que Washington haya proyectado jamás sobre suelo sudamericano. Mientras el estruendo de los aviones estadounidenses continúa resonando como un trueno persistente sobre Caracas, la atención del mundo se desplaza hacia las profundidades del búnker principal bajo el Palacio de Miraflores, donde la realidad ha superado a la ficción más oscura. Nicolás Maduro, el hombre que una vez se jactó de una lealtad inquebrantable, se encuentra ahora sumergido en un estado de colapso mental y paranoia absoluta. Informes internos de los pocos guardias que han desertado en las últimas horas describen escenas de un horror psicológico indescriptible. Se dice que Maduro, al verse traicionado por su círculo íntimo y observar a través de los monitores de seguridad cómo las tropas de élite estadounidenses toman posiciones estratégicas, ha perdido por completo el contacto con la realidad. Los testigos relatan que el otrora mandatario camina
de un lado a otro en su celda de lujo fortificada, lanzando gritos desgarradores que se escuchan a través de los conductos de ventilación, maldiciendo a sus aliados de Moscú y Pekín por haberlo abandonado a su suerte. En ataques de furia incontrolable, ha sido visto destrozando obras de arte invaluables y rompiendo televisores con sus propias manos, mientras exige a gritos que se ejecute un plan de contraataque que ya no existe, pues sus generales han huido o están negociando su rendición por radio. Lo que los equipos de inteligencia han descubierto al penetrar las primeras capas de seguridad del complejo subterráneo es una bofetada a la miseria del pueblo venezolano. En una de las cámaras de seguridad máxima se han hallado evidencias de que la red de corrupción encabezada por Maduro no se limitaba a unos pocos miles de millones. Las auditorías forenses preliminares realizadas en tiempo real por expertos del Departamento del Tesoro que llegaron en los primeros vuelos, sugieren que la cifra total de la riqueza mal habida asciende a la astronómica suma de 250.000 millones de dólares. Se han encontrado bóvedas secretas que contienen paletas enteras de billetes de $100, lingotes de oro con sellos de bancos internacionales que se creían perdidos, y una colección de joyas que podría financiar la reconstrucción total de la infraestructura eléctrica del país 3 veces. Este nivel de saqueo sistemático convierte a este régimen no solo en una dictadura política, sino en la organización criminal más lucrativa que la humanidad haya registrado jamás. Analistas financieros internacionales señalan que el volumen de capital succionado de la industria petrolera es tan masivo que ha provocado un vacío económico que tardará al menos 3 décadas en sanar, incluso con la ayuda directa de las instituciones financieras globales que ya se preparan para intervenir. En la superficie, la capital vive una transformación radical bajo la mirada de los 5.000 efectivos de la 10ª División de Montaña y Fuerzas Especiales que ya patrullan las avenidas principales. La resistencia que se esperaba de los grupos paramilitares se ha evaporado como el humo, reemplazada por una entrega masiva de armas a cambio de raciones de comida y promesas de juicio justo. Los expertos en geopolítica subrayan que este es el fin definitivo del llamado socialismo del siglo XXI, una ideología que ha colapsado bajo el peso de su propia avaricia y la presión asfixiante de un Washington que ha decidido terminar el juego de forma abrupta. Mientras tanto, en los foros internacionales como las Naciones Unidas, se debate la creación de un tribunal especial para juzgar los crímenes de lesa humanidad de la cúpula gobernante, mientras se revela que el plan de escape de Maduro hacia un destino seguro en el extranjero fue saboteado por sus propios oficiales de comunicaciones, quienes vendieron las claves de vuelo por una fracción de lo que el dictador guardaba en sus cajas fuertes. El hombre que se creía un gigante ahora es un prisionero de sus propios miedos, encerrado en una jaula de oro y concreto, esperando el momento en que las botas estadounidenses derriben la última puerta de su búnker para llevarlo ante la justicia internacional en un vuelo sin retorno hacia una prisión federal de máxima seguridad. El epicentro de la traición militar se ha trasladado ahora a Fuerte Tiuna, el corazón del poder castrense, donde el silencio de los cañones ha sido reemplazado por el sonido de los teléfonos satelitales encriptados que no dejan de sonar. Según fuentes de alto crédito que operan desde el interior del Comando Estratégico, más de 80 generales de división han arrojado sus galones al suelo en un gesto de rendición incondicional ante el avance de las tropas estadounidenses. Pero la noticia más impactante que surge de este colapso es el descubrimiento de los depósitos secretos del llamado Cartel de los Soles en las entrañas de la base. Unidades especiales de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos que descendieron de los aviones en Maiquetía han penetrado en los hangares subterráneos, encontrando un cargamento monumental de 500 toneladas de cocaína pura,
valorada en más de 50.000 millones de dólares, lista para ser enviada a mercados internacionales. Esta cantidad, que representa casi el 60% del flujo mundial de narcóticos, estaba destinada a financiar una guerra de guerrillas que nunca llegó a materializarse porque la codicia de los mandos militares fue más fuerte que su supuesta lealtad ideológica. Testigos dentro de la base militar relatan escenas de una humillación total y absoluta. Se informa que altos mandos, que antes se pavoneaban con uniformes impecables cargados de medallas, han sido vistos de rodillas, suplicando a los oficiales de enlace estadounidenses que no revelen sus identidades a la población civil que comienza a rodear las instalaciones militares, exigiendo justicia inmediata. La tensión ha escalado al punto de que se han producido duelos internos a corta distancia entre la Guardia Pretoriana de los oficiales y las unidades de inteligencia que intentan apoderarse de los libros contables que detallan el saqueo de la faja petrolífera del Orinoco. Los datos recuperados de los servidores centrales de la industria petrolera indican que el robo sistemático de crudo no fue de miles de millones, sino de una cifra que desafía la lógica humana. 800.000 millones de dólares desaparecidos en un laberinto de empresas fantasma situadas en Rusia, Turquía e Irán. En el ámbito geopolítico, la respuesta de las potencias que solían apoyar al régimen ha sido un abandono gélido y calculador. El Kremlin ha emitido un comunicado lacónico retirando a todo su personal técnico de las bases de defensa aérea, dejando los sistemas de radares totalmente a ciegas en cuestión de minutos. China, por su parte, ha procedido a congelar todas las cuentas relacionadas con el Estado venezolano, priorizando la recuperación de sus préstamos multimillonarios por encima de la supervivencia física del gobierno de Maduro. Esta soledad internacional ha dejado a las Fuerzas Armadas venezolanas en un vacío existencial y operativo. Mientras tanto, en la costa, barcos de la Cuarta Flota de los Estados Unidos han tomado el control de los puertos principales sin necesidad de disparar un solo proyectil, incautando buques tanque cargados de combustible robado que ahora será utilizado para restablecer el suministro eléctrico en todo el territorio nacional de forma gratuita. Los analistas de seguridad advierten que estamos presenciando el mayor proceso de desmantelamiento de una estructura narcocriminal estatal en la historia del mundo, una operación tan vasta que requerirá la presencia de al menos 20.000 funcionarios internacionales para procesar la magnitud de las pruebas encontradas en las últimas 6 horas. La estructura de poder que parecía monolítica ha resultado ser un castillo de naipes construido sobre cimientos de sangre y avaricia, y ahora, bajo el sol implacable de Venezuela, esos cimientos se han disuelto por completo, dejando paso a una nueva realidad donde la soberanía es dictada por la precisión de la logística de Washington y el clamor de un pueblo que exige el fin definitivo de su pesadilla. A medida que las horas avanzan, la ciudad de Caracas se ha transformado en un laboratorio vivo de una nueva arquitectura política global. Los aviones de carga que aterrizaron inicialmente han desplegado ahora una red de terminales de comunicación satelital que han devuelto el Internet de alta velocidad a cada rincón de la nación, rompiendo de forma definitiva el apagón informativo que el régimen utilizó como arma de control durante años. Pero el verdadero impacto se siente en los barrios más empobrecidos, donde la llegada de los convoyes blindados estadounidenses no fue recibida con balas, sino con una incredulidad silenciosa que rápidamente se transformó en una euforia colectiva. Los analistas de los centros de pensamiento más prestigiosos de Washington y Londres coinciden en que estamos presenciando la operación logística civil y militar más grande desde el Plan Marshall, con una inversión proyectada para las primeras 72 horas que supera los 10.000 millones de dólares solo en infraestructura crítica y suministros médicos de emergencia,
Sin embargo, detrás de esta fachada de ayuda humanitaria se esconde la realidad más cruda del desmantelamiento de un Estado fallido. Fuentes confidenciales dentro del equipo de transición liderado por Delcy Rodríguez revelan que la magnitud de la riqueza oculta encontrada en las residencias oficiales es tan vasta que ha dejado atónitos incluso a los investigadores federales más experimentados. En una mansión vinculada a los testaferros más cercanos de la cúpula, se descubrió una red de túneles climatizados que albergaban una colección de lingotes de oro valorada en 15,000 millones de dólares, junto con certificados de propiedad de bienes raíces en Europa y Asia, que suman otros 50,000 millones. La cifra total del desfalco a la nación, que inicialmente se estimaba en términos modestos, ha sido corregida por expertos financieros internacionales a un nivel astronómico. Se habla ahora de 1,500,000 millones de dólares evaporados del Producto Interno Bruto venezolano a lo largo de 2 décadas. Esta es una cifra que no tiene comparación en la historia de la delincuencia organizada global, superando el costo total de varias guerras modernas combinadas. Mientras estas revelaciones fluyen, el estado mental del prisionero más importante del búnker, Nicolás Maduro, ha descendido a niveles de psicosis que rozan lo inhumano. Los informes médicos filtrados sugieren que el exmandatario, recluido ahora en una unidad móvil de alta seguridad bajo custodia de la Policía Militar de los Estados Unidos, sufre de alucinaciones constantes en las que asegura hablar con figuras históricas del pasado para pedirles consejo sobre una resistencia que ya no existe. Se reporta que en sus momentos de lucidez Maduro estalla en accesos de rabia tan violentos que ha tenido que ser sedado en repetidas ocasiones para evitar que se autolesione contra las paredes blindadas de su confinamiento. El hombre que una vez movilizó a cientos de miles de seguidores ahora se encuentra en un vacío absoluto, abandonado por su familia que, según se ha confirmado, fue interceptada en un intento de fuga hacia una isla del Caribe con maletas que contenían diamantes por un valor de 800 millones de dólares. En el plano estratégico, el control de los Estados Unidos sobre el territorio nacional es total. No solo se han ocupado los aeropuertos y puertos, sino que se ha establecido un bloqueo electrónico que impide que cualquier señal de radio no autorizada sea emitida desde el territorio venezolano. Esta medida ha neutralizado a las últimas células de inteligencia extranjera que intentaban borrar huellas de su participación en el saqueo de los recursos naturales del país. Los expertos en geopolítica subrayan que este movimiento de Delcy Rodríguez al entregar las llaves del país a Washington ha sido su única carta de supervivencia en un juego donde todos los demás participantes han perdido la vida o su libertad. La rapidez con la que el sistema se ha plegado ante el poder del norte demuestra que la lealtad en la cúpula nunca fue ideológica, sino estrictamente financiera, y una vez que los grifos del dinero fueron sellados por la inteligencia financiera estadounidense, la revolución se quedó sin oxígeno. El mundo observa en tiempo real cómo el mapa de poder en Sudamérica se redibuja en una sola tarde, mientras los primeros ciudadanos comienzan a recibir compensaciones directas en dólares de las cuentas recuperadas, marcando el inicio de una era de justicia económica que parecía imposible hace apenas unas horas. El sol de la mañana se alza sobre una Venezuela que ha dejado de ser el paria del continente para convertirse en el protectorado más estratégico del siglo XXI. La imagen de la bandera venezolana ondeando junto a la de las Naciones Unidas y los Estados Unidos en la cima del Hotel Humboldt simboliza el fin de una era de tinieblas y el nacimiento de una nueva arquitectura de poder en el hemisferio. Sir, mientras las brigadas de ingenieros militares estadounidenses trabajan a un ritmo frenético para reconstruir la red eléctrica nacional en un tiempo récord de 48 horas, los tribunales internacionales ya han comenzado los preparativos
para lo que se denomina el juicio del milenio. Nicolás Maduro, custodiado por fuerzas de operaciones especiales, ha sido trasladado en un vuelo directo hacia la base naval de Guantánamo antes de su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York. Los detalles de su captura final revelan que el hombre que alguna vez desafió al imperio fue encontrado en posición fetal, rodeado de maletas llenas de billetes de alta denominación que ya no tienen ningún valor, en un búnker que se convirtió en su propia prisión de lujo. La justicia no solo será penal, sino financiera. Se ha activado un mecanismo global para la recuperación de activos que ya ha identificado más de 700.000 millones de dólares en propiedades, yates y cuentas bancarias de la cúpula gobernante en los 5 continentes. El impacto económico de esta transición es tan masivo que ha provocado una revalorización inmediata de todos los mercados emergentes de la región. El nuevo gobierno de transición, bajo la estricta supervisión de una Junta de Reconstrucción Binacional, ha anunciado el descubrimiento de nuevos yacimientos de tierras raras y minerales estratégicos valorados en 10 trillones de dólares, los cuales serán gestionados a través de concesiones transparentes con las mayores corporaciones de Occidente. Este flujo de capital proyectado es 5 veces superior al total de la inversión extranjera recibida por toda Sudamérica en la última década. Venezuela no solo volverá a ser la potencia petrolera del mundo, sino que se transformará en el centro tecnológico y energético de las Américas, erradicando la pobreza extrema en menos de 36 meses mediante un subsidio directo financiado por los fondos recuperados de la corrupción. Las estimaciones de los expertos sugieren que el Producto Interno Bruto del país crecerá a una tasa del 40% anual durante los próximos 5 años, un fenómeno económico nunca antes visto en la historia moderna. Geopolíticamente, la caída del régimen de Maduro representa la expulsión definitiva de las influencias de Rusia, Irán y China del corazón estratégico de América Latina. Las bases de inteligencia que estas potencias mantenían en suelo venezolano han sido desmanteladas y sus secretos tecnológicos ahora están en manos del Pentágono, lo que otorga a Washington una ventaja estratégica sin precedentes sobre sus rivales globales. La doctrina de seguridad hemisférica ha sido reescrita en una tarde, estableciendo que cualquier intento de subversión democrática en la región será respondido con la misma contundencia y rapidez con la que se ejecutó esta operación de liberación. El mapa del poder ha cambiado para siempre. La era de las dictaduras populistas ha llegado a su fin, asfixiada por su propia criminalidad y por la determinación de una potencia que ha demostrado que no hay búnker lo suficientemente profundo, ni lealtad lo suficientemente cara para detener la maquinaria de la justicia internacional. Mientras el pueblo de Venezuela llena las plazas celebrando el regreso de la libertad y el fin del hambre, los archivos del antiguo régimen son abiertos al público, revelando una red de maldad que superaba todas las pesadillas imaginables, pero que hoy ha sido finalmente desintegrada por la luz de una nueva realidad política y económica. La pesadilla ha terminado y sobre las cenizas de la tiranía se levanta una nación que ya no pide ayuda, sino que reclama su lugar como el motor del progreso continental bajo el orden establecido por la ley y la fuerza de la democracia global.